Esta es una nueva iniciativa del Congreso de la República por atentar contra derechos de propiedad de la tierra que tienen las comunidades campesinas. No es la primera vez. Si nosotros revisamos la legislación de nuestro país respecto a esos actores tan importantes que tenemos, vamos a darnos cuenta de que cada cierto tiempo siempre se publican, se promulgan normas que afectan contra sus derechos de propiedad. Entonces, este es un intento más y ojalá que no lleguemos a consolidar este atropello legal como sí ha sucedido en años anteriores. Lo que busca este proyecto de ley, que ya no es un proyecto, sino es una autógrafa de ley, es decir, ya tiene el voto y aprobación del Congreso. Y esta autógrafa ya seguramente va a pasar al presidente de la República para ver si la firma o no. Y si la firmara, quedaría consentida y publicada, y si no la firma, regresa al Congreso para un nuevo estudio. Pero ya cuenta con el voto del Congreso y entonces en buena cuenta ya tenemos un cuerpo normativo atentatorio contra los derechos de las comunidades campesinas con la anuencia del Congreso. Este proyecto, esta autógrafa, modifica una ley del año 87, una ley que fue creada justamente para asegurar tierras y derechos de propiedad de las comunidades campesinas, como es la norma 24657 del año 87, que declaraba de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas. Entonces, este nuevo intento de esta autógrafa busca que modificar esta ley del año 87. Modificación que ha sufrido esta ley en ese mismo artículo hasta 3 o 4 veces. Entonces, esta sería una más. Y básicamente, lo que hace es ampliar el plazo. Esta autógrafa de ley amplía el plazo para formalizar derechos de propiedad a personas ajenas a la comunidad que se han juntado en la comunidad formando centros poblados. Entonces, son en buena cuenta invasores que han ingresado sin consentimiento de la comunidad, han ocupado parte de la comunidad, se han asentado ahí, y lo que está diciendo el Congreso es que esos centros poblados que se han formado dentro del territorio de la comunidad pueden reclamarlos como suyos y teniendo un plazo hasta el 31 de diciembre del año 2015. Entonces, miren ustedes lo peligrosísimo que es que se promueva desde el Congreso afectaciones a derechos de propiedad, ¿no es cierto?, de instituciones privadas, porque esto no es una tierra pública. Estas son tierras que pertenecen a las comunidades y lo que está haciendo el Congreso con esto básicamente es un despojo, una vez más, de derechos a favor de las comunidades campesinas de nuestro país. Tienen una gran presencia en todo el territorio nacional y por algo entonces se va a afectar a millones de personas si es que esta norma finalmente es consentida y firmada desde la Presidencia de la República, ¿no? No obstante, este es un problema que tiene esta norma respecto a la invasión y consentimiento de esas invasiones y darles derechos de propiedad, pero no es el único problema que tiene esa norma. Tiene una serie de problemas más que arrastra desde sus primeras modificaciones, pero que ahora en esta autógrafa incorpora un problema adicional. Si me permiten, voy a explicar entonces estos problemas que arrastra esa norma y esta nueva incorporación, que para mí es una incorporación grosera y que debería ser motivo para que otras instituciones públicas se pronuncien al respecto. Entonces, les agrego. Primero, que como bien ustedes han señalado en el video, hay un gran problema de titulación de comunidades campesinas. No todas las comunidades están tituladas, unas no tienen título, otras tienen título parcial, y entonces eso las pone en una situación de desventaja. ¿Por qué lo menciono? Porque lo que señala esta norma, y este es un arrastre de problemas anteriores, es que la comunidad, ¿no es cierto?, se puede salvar, dice, si es que presentara, si es que se presenta una acción de reivindicación de propiedad, y si la presentó a tiempo, puede salvar esto. Pero ¿qué es lo que hace esta norma? Dice que solamente se puede presentar la acción de reivindicación hasta una fecha determinada. Y esta acción de reivindicación, según el Código Civil, es imprescriptible, nunca muere. Pero esta norma dice que la comunidad solamente puede presentar la acción de reivindicación hasta una fecha determinada. Entonces, ahí hay un problema. Lo siguiente es que, según la Constitución, las tierras de las comunidades son imprescriptibles. O sea, no se pierden por la ocupación de personas ajenas a ella.
Pero esta norma, entonces, quiebra la constitucionalidad de este artículo 89 de la Constitución y dice que no, que sí, las comunidades pueden perder las tierras si es que personas ajenas a ellas lo ocupan. Entonces, miren ustedes lo peligroso que es esta norma, que, repito, rompe la protección que tiene según la Constitución las tierras comunales respecto a la imprescriptibilidad de sus tierras. Lo tercero que quiero señalar es que una novedad de esta modificación que se está promoviendo en el Congreso es que señala que las tierras de aquellas comunidades campesinas, dice la autógrafa, que no tengan la condición de pueblo originario o pueblo indígena, que no se van a considerar, voy a releerlo todo, ¿sí? Dice esta autógrafa, no se consideran tierras de la comunidad, y esta es la modificación, las tierras de aquellas comunidades campesinas que no tengan la condición de pueblo indígena o originario que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos al 31 de diciembre del 2015. Entonces, ¿qué es lo que está señalando esto en buena cuenta? Está diciendo que la norma no va a afectar, dice, la norma no va a afectar a las comunidades que forman parte de pueblos indígenas, pero a todo ese grupo de comunidades que no están dentro de la base de datos de pueblos indígenas, sí las va a afectar. Entonces, cuando pensamos que la base de datos de pueblos indígenas es un documento de constante cambio y de constante actualización, esta norma corta eso y dice claramente que todas esas comunidades que a la fecha de que se va a publicar esta norma, que no están en la base de datos, van a ser afectadas en su territorio. Entonces está diciendo y está señalando que esa base de datos de pueblos indígenas que tiene el Ministerio de Cultura tiene una fecha de término, de corte. Entonces, desde mi punto de vista, eso tendría que ser materia al menos de alguna nota del Ministerio de Cultura señalando que no se puede cortar justamente el dinamismo de esta base de datos que ellos han señalado en reiteradas ocasiones, que tiene un carácter dinámico y no constitutivo de derechos, pero con esta norma, entonces todas esas comunidades, que son un buen número, estamos hablando de 2.000, 2.500 comunidades, que no están en esa base de datos, sí son afectadas. ¿Quién reclama por estas comunidades campesinas en nuestro país? ¿Quién? ¿Qué institución pública tiene como eje de trabajo el respeto de los derechos de las comunidades campesinas? Porque el Ministerio de Cultura es de pueblos indígenas. El Ministerio de Agricultura da normas para titularlas. La Defensoría del Pueblo no necesariamente está en esa línea. Entonces, ¿qué institución pública resguarda los derechos de las comunidades campesinas? ¿Cuál? No existe. Entonces, miren ustedes el estado de desprotección en la que se encuentran. Entonces, esta norma, repito, corta el dinamismo de la base de datos de pueblos indígenas, entonces no tendría sentido ya los trabajos que quiere implementar actualmente el Ministerio de Cultura sobre nueva identificación de comunidades, porque automáticamente se pueden verse afectados ese grupo de comunidades. Y evidentemente eso también está pensado para estas comunidades que se ubican en la costa del país, que son cerca de 200 comunidades. Hay que tener claro una cosa. El sujeto de derechos en nuestro país, en temas de derechos colectivos sobre la tierra, son dos: comunidades campesinas y comunidades nativas. Y las comunidades campesinas se ubican tanto en la parte amazónica como en la parte andina y en la costa. Entonces, es un sujeto de derecho que tiene presencia en todo el Perú. Y de esas casi 10.000 comunidades que se encuentran en nuestro país, no sabemos cuántas forman parte de esta base de datos. Pero automáticamente esta norma está diciendo que todas, a la fecha de publicación, todas esas comunidades que no están en esa base de datos, pueden ser afectadas. Van a ser afectadas por los invasores. Entonces, es un estado de desprotección mayúsculo, peligrosísimo, porque eso corta, repito, el trabajo que está iniciando el Ministerio de Cultura actualmente sobre un proceso de reconocimiento e identificación de comunidades para que ingresen a la base de datos. Cerca de 1.000 comunidades van a ser visitadas los siguientes meses. ¿De qué va a servir eso si acá sale una norma señalando que ese grupo de comunidades pueden ser afectadas en un tema muy sensible para las comunidades como es su territorio? ¿Por qué? Por invasores, posesionarios informales. ¿Ustedes imaginan que saquen una ley señalando que van a ser afectadas las tierras de grupos económicos como Romero o Gloria
justamente para asegurar el tema de vivienda, sería un caos, ¿no es cierto? Se levantarían todas las voces, afectaciones a derechos de propiedad, de particulares, de privados. Eso mismo no sucede actualmente. No sucede, pues, porque se piensa o se tiene la idea errada de que el territorio comunal es un bien público, no es un bien privado. Es un bien privado, es una propiedad privada con características especiales. Eso es el territorio de una comunidad campesina. Entonces, esta norma, repito, aunque parezca sencilla en su consecuencia jurídica, arrastra una serie de problemas que lamentablemente no se han podido resolver en todos estos años. Pero eso no puede ser pretexto o excusa para que el Congreso, una vez más, genere una fórmula legal para afectar a las comunidades, que como bien han explicado ustedes en la lámina, tiene un gran porcentaje de territorio como propiedad. Cerca del 27% de todo el territorio nacional, según registros oficiales, está en manos de una comunidad campesina. Entonces, repito, fórmulas de esta naturaleza son confiscatorias, son despojos legalizados, y mal haríamos en aceptar una situación que la verdad, repito, es de permanente acoso en todos estos años en contra de las comunidades campesinas de nuestro país.